Listo, vamos a dar inicio a esta nueva sesión. Bienvenidos a todos a este nuevo espacio que hemos generado para todos ustedes, docentes, investigadores, estudiantes, donde la idea es llevarles a ustedes todo esto, aterrizarles un poco el tema de la propiedad intelectual, temáticas que son de interés para ustedes en el quehacer cotidiano de sus procesos de investigación. Hoy nos acompaña entonces María Conchita Ramos Duque. María Conchita entonces es abogada de la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación OTRI de la División de Innovación de la Universidad de Antioquia. Ella está a cargo del proceso de propiedad industrial, de protección de la propiedad industrial, y también nos acompaña el doctor Felipe Londoño. Él es abogado también de la Oficina de Transferencia, encargado principalmente de los procesos de derechos de autor. ¿Cierto? De pronto ya en algunos espacios nos hemos encontrado en algunos cursos, procesos de sensibilización, o incluso han estado en algunas de las sesiones anteriores del conversatorio que estamos llevando a cabo en este momento. Entonces, muchísimas gracias a todos, bienvenidos nuevamente. La idea es que cada 2 meses vamos a llevar a cabo este espacio. No tienen necesidad en este momento de volverse a inscribir, porque la idea es que sea a través de este mismo enlace en el cual ustedes ingresaron, que se les va a estar compartiendo en cada una de las sesiones. La idea es llevar a cabo este espacio el último miércoles de cada mes. Entonces, en las sesiones anteriores hemos trabajado diferentes temas como qué es la propiedad industrial, cuál es la clasificación, qué es la propiedad intelectual, ¿cierto? Los derechos de autor. En cuanto a las ideas, uno qué hace con las ideas y en realidad si las protege o no las protege, la creación de artistas y diseñadores, entre otros temas que hemos abordado. Y hoy vamos a abordar otras temáticas adicionales, unos temas ya un poco particulares que de pronto ustedes se han enfrentado o están trabajando pues como tal en este momento. Entonces, vamos a darle entonces la bienvenida a nuestros compañeros, que son los que nos van a acompañar aquí a darle respuesta a esas preguntas. Recuerden que tendremos habilitada esta opción del chat en la que ustedes pueden hacer sus preguntas y al final de la sesión la idea es que podamos entonces darle respuesta a esas inquietudes que puedan estar surgiendo en este momento mientras estamos conversando, ¿cierto? Entonces, vamos a ir con este primer tema, que es la definición de los lineamientos para establecer la titularidad de los derechos cuando estamos haciendo o estamos en un proceso de investigación, ¿cierto? Y es común pensar que la titularidad, digamos, sobre los derechos de propiedad intelectual, llámese derechos morales, derechos patrimoniales, como tal de una obra o de una invención, están siempre en la cabeza del autor o del inventor, ¿cierto? Pues en la capacidad de crear de nosotros como personas, entonces surge esa posibilidad que tenemos de indagar, de pensar, de experimentar, de estructurar ideas. Y por ello, en principio, se le reconoce la calidad de autor o inventor normalmente a la persona física que le da pues vida a esa obra como tal o a esa invención, y es esta persona en realidad la que orienta esa calidad de titular a los derechos de propiedad intelectual sobre una obra o una invención. Pero no obstante, esta figura de la titularidad derivada de la que una persona jurídica o una persona natural en realidad eh, o diferentes desde el autor o el inventor puede adquirir la titularidad de los derechos patrimoniales de la propiedad intelectual, que digamos que estos últimos como tal tienen sobre las creaciones, que en otras palabras, María Conchita, no sé si de pronto nos puedes ayudar respondiendo esta pregunta. ¿Es posible que antes de iniciar un proceso o iniciar una investigación o después de ejecutarla, la titularidad de los derechos patrimoniales sobre la creación obtenidas se estipula a favor de un tercero diferente a ese autor o inventor? Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por participar de este espacio y a Juan Fernando y Felipe por seguir ahí y poder propiciarlo, ¿cierto? Juanfer, explicaste muy bien el deber ser de la propiedad intelectual y de la titularidad de derechos. O sea, en principio, lo que establece la propiedad intelectual es que
va a ser titular de derechos quien hace el aporte intelectual, el creador. El creador es el que tiene, es el dueño de los derechos de propiedad intelectual que van a nacer frente a esa obra o creación de la que se trata. Cuando estamos en el relacionamiento con una empresa o con otra universidad o con una persona natural con la que vamos a ejecutar un proyecto de investigación, esos lineamientos o la definición de esos lineamientos para establecer la propiedad intelectual se deben hacer y la recomendación es que se haga al inicio. O sea, sabiendo el tipo de relación que se va a tener, es decir, ese tipo de relación va a estar definida por la forma contractual como en la que se dé esa relación, pues va a ser una prestación de servicios, un contrato laboral, una asesoría, un convenio de colaboración, ¿cierto? Dependiendo de esa forma, eso nos va a dar guía de cómo va a ser probablemente esa repartición de la propiedad intelectual o cómo se espera que esa propiedad intelectual se reparta o se defina. Por ejemplo, si estamos en el caso de un contrato de prestación de servicios con una empresa o con una, sí, con una empresa o una clínica que solicita servicios a la universidad, por norma, entendemos que una prestación de servicios se entiende como una norma por encargo, una obra por encargo, perdón. Entonces, eso que hagamos en el marco de ese contrato laboral se va a entender que la titularidad es del contratante, va a ser de la empresa. Entonces, cada forma contractual o la forma en la que nos estemos relacionando va a darnos indicios de cómo va a pretenderse que esa propiedad intelectual se reparta. Primero, y hasta ahí. Eso si no decimos nada. La propiedad intelectual nos permite negociar cómo queremos que esa propiedad intelectual se reparta. Entonces, si yo me quedo solo con la forma contractual y no tenemos acompañamiento de la unidad de transferencia o no nos acompaña Felipe en la negociación de ese contrato en el que nos vamos a relacionar, podemos definir criterios que nos vayan a decir cómo vamos a repartir la propiedad intelectual. Entonces, si vamos a decir que la propiedad intelectual se va a repartir según los aportes intelectuales, al final del proyecto nos vamos a reunir y le vamos a decir, profe, ¿quiénes considera usted que hicieron aporte intelectual en esto? Hicimos aporte de los investigadores de la universidad y la empresa no hizo aporte, listo. Entonces, con esa información nosotros nos vamos a sentar con la empresa y les decimos, consideramos que la propiedad intelectual es 100% universidad y nada de la empresa. ¿Cierto? Ya dependerá de la empresa con la que estemos hablando. Otra forma de definirla, que no es la forma que recomendamos, pero es posible también, es según los aportes económicos, bien sea en especie o en efectivo. Entonces se puede decir que dependiendo del porcentaje que se tenga en aporte en el presupuesto, va a ser la titularidad de la propiedad intelectual. Digamos que esas podrían ser dos formas fáciles, entre comillas, de definir la propiedad intelectual de un proyecto o de un relacionamiento con un tercero, y la recomendación es que se haga de manera anterior al inicio de la ejecución. Tienes el micrófono apagado. Sí, siempre sucede. Y eso está muy relacionado con una de las preguntas que tenía más adelante, y pues me voy a adelantar lo que tú mencionabas en cuanto a los diferentes aportes, y son los canales de comunicación y definición de esa figura contractual. O sea, siempre, digamos, si bien es común que las investigaciones, en esas investigaciones se realicen interacciones entre las empresas, entre los investigadores, al momento de iniciar un proyecto, se nota que en algunos casos no se definen temas relacionados con la propiedad intelectual de los resultados que se pueden obtener, ¿cierto? Y lo anterior, pues puede suceder porque con frecuencia los investigadores, digamos, se concentran en la ejecución de la investigación y la empresa está, digamos, como enfocada en los resultados y en los compromisos asumidos, ¿cierto? Entonces, la dificultad se presenta cuando no se establecen esas reglas claras en el marco de esa reglamenta, de como esa relación para investigar y al finalizar el proyecto, y lo cual surge para las partes las preguntas para la titularidad. Entonces, tú nos mencionabas, entonces, venga, la titularidad puede depender entonces sobre los aportes intelectuales o los aportes económicos. ¿Cuál podría ser ese procedimiento desde el comienzo para que desde ese momento no hayan o no existan o no se generen esos inconvenientes sobre la propiedad intelectual generada en ese relacionamiento, y si importan aquí la cantidad de recursos económicos aportados por las partes, o si la titularidad debe definirse en función
solamente del aporte Aporte intelectual intelectual. de cada parte. A ver, es que depende mucho, a ver, esas formas en las que la universidad se relaciona con terceros, bien sean otras universidades, otros investigadores, casi siempre son relaciones de confianza, ¿cierto? Por eso se da mucho que no se dé el acuerdo de propiedad intelectual de manera anterior a iniciar el relacionamiento, o inclusive es tan informal a veces el relacionamiento. No, es que yo en esa universidad hice el doctorado, entonces ellos me estaban haciendo unas pruebas de las muestras, yo se las enviaba, ellos me enviaban resultados y ya hoy en día tengo ese desarrollo que creo puede ser protegido. Pero considero que ellos también tienen titularidad. Ahí que se hace, ¿cierto? O sea, se dio el relacionamiento, se tiene el desarrollo, pero no hay definida propiedad intelectual, hay que entrar a negociar. Y apoyándose o aprovechándose de esa relación de confianza, en el sentido de estamos sobre tablas, la posibilidad es vámonos 50-50, sería el escenario justo o no. Como el proyecto era mi tesis de doctorado o era un proyecto que teníamos trabajando desde la universidad, pues creo que a ellos les corresponde un porcentaje menor al 50% o menor al 30%. Y en esa relación de confianza, conversar, es una conversación de iguales, qué porcentaje se considera que tiene cada parte. Eso se puede hacer. Yo en el chat vi una pregunta a Juanfer y me voy a adelantar porque aquí la puedo tratar y es, si no se hace al principio, y es muy común que no se haga al principio, o sea, no es el ideal, no es la recomendación, pero pasa, y pasa más que la regla general, la excepción es amplia, se puede sanear, se puede sanear. Hay que aprovecharse y ojalá exista un buen relacionamiento, ¿cierto? Tal vez como abogados buscamos prevenir situaciones conflictivas cuando decimos, no, eso hay que acordarlo desde el principio, no sabemos qué pueda pasar, acordémosle que las reglas estén claras, ¿cierto? Pero si nunca se hizo y se va a conversar es ya al momento de protección, al momento de, de necesitar recursos, porque es que el efecto mayor de la titularidad se ve es en la financiación de los procesos de protección. Entonces, ¿qué pasa? Si decimos 70-30, estamos diciendo a la universidad le toca poner el 70% de todo lo que nos gastemos, o sea, casi siempre. Cuando yo les decía, la titularidad la podemos definir por aporte intelectual o por aporte económico en el proyecto. Eso, ahí tenemos dos opciones, pero cuando casi siempre, y aquí Felipe me puede completar y corregir que él tiene más experiencia en el tema contractual, casi siempre la forma de definir cómo se va a financiar la propiedad intelectual es el porcentaje de titularidad. Entonces, en la práctica, Juanfer, es algo muy curioso y lo hemos visto en la experiencia de la oficina. En la práctica, las autoridades competentes para el trámite, la superintendencia, en Colombia la superintendencia y la Dirección Nacional de Derechos de Autor, ellos nunca preguntan, ¿la universidad en qué porcentaje es dueña de la patente? Nunca preguntan eso. Ahí salimos todos los que nosotros digamos que deben ir en la patente. En la práctica, se ve es en el tema de financiación. Entonces, a veces nos empeñamos mucho en tener un porcentaje muy alto como universidad, pero en temas de transferencia, en temas de protección de la propiedad intelectual, a veces ese porcentaje puede afectar el tema de la financiación. Y ya sabemos cómo es difícil de conseguir los recursos. Pero entonces, canales de comunicación y definición de la figura contractual, depende de lo que se quiera, qué es lo que se quiere, cómo va a ser el relacionamiento, cómo va a ser la participación de la universidad. Si empezamos como asesoría, pero la asesoría terminó en una mejora de un producto de ellos, hay que ver el alcance del proyecto, ¿cierto? O el alcance del relacionamiento, perdón. Y la definición de la figura contractual, pues lo ideal sería que lo acompañáramos nosotros en ese relacionamiento y se pudiera definir de la mejor manera para ambas partes. Ok, María, muchísimas gracias. No sé si de pronto la pregunta que está en el chat de Diego Oliveros, que dice que qué ocurre cuando los procesos de registro de patentes ya se cursaron, están en proceso de evaluación de patentes, ¿a qué hace relación? No sé si de pronto tú la comprendes, María, o no sé si Diego no las quiere hacer aquí o dar ese contexto. Pues si es en relación con lo que estamos conversando, en temas de titularidad, si el trámite ya está radicado, ya está en una etapa avanzada del trámite, ya uno se tiene definida titularidad, referente a los porcentajes de titularidad,
lo que les decía, o sea, durante el trámite de la superintendencia, ellos nunca nos preguntan eso, no nos los van a preguntar. Ellos no van a decir, ah, no, como la universidad tiene el 60, tiene que pagar el 60. No, ellos no les importa, ellos no les importa. El tema de la titularidad va a ser relevante, es, pues, en En el los caso del acuerdos previos, trámite. como en los acuerdos previos. Sí, lo que pasa es que es en los acuerdos previos y es porque nos va a hacer la guía y en el caso de un trámite de una patente, a ver, voy a dejar de pensar en los aspectos financieros, pero es que al final tiene efectos allá. Y es, si no decimos nada de porcentajes de titularidad y la universidad va con una empresa y tiene la patente en trámite, ¿cierto? No apliqué el proceso y la empresa está financiando todo el trámite de protección. Y luego los profes se dan cuenta que la empresa está comercializando la patente. ¿Ahí qué hacemos? Toca empezar a sanear toda esa situación. ¿Por qué se llevó el trámite sin la universidad? ¿Cómo consiguieron que el poder del rector si no hay un acuerdo de propiedad intelectual? O sea, todos esos asuntos y tocaría sanear, empezar del trámite para atrás. Eso también pasa mucho. O sea, ya se han ido disminuyendo ese tipo de casos por el reconocimiento que ha venido teniendo la oficina. Ya son muy pocos los casos de patentes que se radican sin el acompañamiento de la oficina de transferencia, pero sí existían y los hemos ido saneando. ¿Cómo hemos ido saneando? Abriendo los canales de comunicación con ese tercero, con esa empresa, con esa otra universidad, porque también pasa con colegas de nosotros, y empezar a sanear en qué contexto se dio, qué proyecto, qué convocatoria, qué dinero se ejecutaron, o sea, empezar a ver, conocer la historia, la trazabilidad de cómo se dio ese relacionamiento para empezar a tomar decisiones e intentar negociar de manera favorable. ¿Qué es eso de sanear? De pronto, muchos de los que estamos aquí no somos abogados y no conocemos ese concepto. Entonces, de pronto estamos como enredados un poco. Sanear, no sé, Felipe, curar, revisar, arreglar, organizar lo que Lo que no se no organizó es. desde el principio, ponernos de acuerdo después de que ya Sí, sí, pasó sí, el sí. tiempo. Sanear Ok. es curar el relacionamiento, es sanar lo que venía sin un acuerdo, sin una regulación que fuera de Ok, parte y sí, parte. sí. Listo, perfecto. Ya, totalmente claro ese concepto. Muchísimas gracias, María. Entonces, Felipe, la relación normalmente entre la universidad, y vamos a hablar aquí un poquito sobre la identificación de oportunidades de creación intelectuales preexistentes de pronto en un proceso de articulación entre la universidad y una empresa. Normalmente esa relación entre universidad y empresa, por regla general, se puede iniciar en un marco de una consultoría, ¿cierto? Entonces, o servicios de capacitación, o en investigación contratada, o en una investigación conjunta. Todas las actividades se realizan con el objeto digamos, o con el objetivo de solucionar, de agregar valor o innovar en algunos de los procesos, productos o servicios de esa organización. En el marco de esa relación, Felipe, hay creaciones de propiedad intelectual que pueden ser protegidos de manera previa, es decir, no sé, si de pronto hay metodologías o marcos de, no sé, patentes o temas confidenciales que deban ser protegidos antes de iniciar esa relación entre la universidad y la empresa, como para que no haya un inconveniente y toque sanear luego como tal, eso que no se habló en un comienzo. Bueno, no sé si me permiten, me va a tomar como la vocería. María Conchita empezó a conversar sobre el tema de la relación empresa, terceros, universidad, ¿cierto? Entonces quisiera como recordarles a los que hemos conversado de este tema o ponerlos como en contexto a los que no han participado en este tipo de reuniones, como, ¿cómo decirlo? Como que empecemos desde el nivel más básico hasta donde va conversando María Conchita para que nos ubiquemos y después lleguemos a esta parte que me estás preguntando. Claro que Entonces, sí. María decía, el punto de partida de la propiedad intelectual es que hay una creación, ¿cierto? Y de esa creación hay un creador que según el área es inventor, autor, realizador, ¿cierto? Según la creación. Entonces María decía, esa persona es la dueña de los derechos morales y la titular de los derechos patrimoniales. Entonces ese es el caso más fácil, ¿cierto? Yo creé, todo eso es mío, toda la creación es mía y por tanto yo la puedo explotar.
El segundo nivel es, yo creé, pero fui contratado por otra persona o por una entidad, o soy empleado de esa persona o de esa entidad. En ese segundo nivel, recordemos, todo lo que yo haga pertenece a quien me contrató o a quien me empleó, que es el ejemplo que siempre colocamos. Todo lo que estamos haciendo aquí, esta conferencia, como Felipe es empleado de la Universidad de Antioquia, toda esta conferencia le pertenece a la universidad. Y si alguien la quisiera usar, no me tiene que pedir permiso a mí, sino a la Universidad de Antioquia, porque yo estoy dando la conferencia dentro de las funciones propias de mi cargo. Ese es el segundo nivel. El tercer nivel es cuando ustedes, porque hay muchos profesores en esta charla, asesoran a un estudiante para su realización del trabajo de grado. La regla general siempre va a ser de la cual partimos. El trabajo es del estudiante, por tanto el estudiante es el que decide sobre cómo explota o comercializa o usa su trabajo de grado. Y ustedes son, y los que son asesores, directores del trabajo, esa es como el tercer nivel. El cuarto nivel es cuando, que es el que estaba hablando María todo este tiempo, es cuando voy con un tercero, o sea, me hago una alianza, no. El cuarto nivel, este nivel sería cuando ese tercero me contrata, que María habló de él. Si una entidad dice, a través de un contrato de prestación de servicios o a través de un contrato de obra por encargo y le dice a la universidad, yo necesito que me diseñe el curso de matemáticas 3. Yo necesito que me haga un estudio, eso nos pasa en salud pública, en sociales, necesito que me haga un estudio sobre la primera infancia que conduzca a tal cosa, o que me desarrolle el borrador o el esquema del plan decenal de nutrición. Cuando me contratan y me pagan por hacer eso, todo es de quien me contrató. Ese es el otro nivel. Ya el que nos hemos referido aquí con María es este. Nos unimos con otra entidad pública o privada para desarrollar un proyecto. Y en ese proyecto hay obras y creaciones resultantes. Entonces ahí es donde empezó María a conversar. ¿De quién es eso? De los dos que participaron, ¿cierto? En principio, ¿cómo se mide los porcentajes de participación y de propiedad? La regla general de la cual se parte es de acuerdo a los aportes en dineros, en recursos frescos y en especie. Entonces, si el presupuesto del proyecto son 1.000 millones y pusimos 500 y 500, la propiedad intelectual de los resultados va a ser 50 y 50. ¿Sí? No, está diciendo Diego, está hablando de los derechos, que si es derechos morales o patrimoniales. Pregunta Diego Oliveros. No, son derechos patrimoniales. Aquí estamos hablando. Presentamos un proyecto con la Universidad Nacional, elaboramos un proyecto, firmamos un acuerdo para desarrollarlo, una investigación, de esa investigación surge un invento patentable, surge un artículo y surge un libro. ¿Quiénes son los dueños de eso? Los dueños titulares de propiedad intelectual son la Universidad Nacional y la Universidad de Antioquia. Lo normal, no, lo normal no. El planteamiento que debe hacer es, lo ideal es que esa propiedad se distribuya de acuerdo a los aportes intelectuales. O sea, quien hizo más aportes intelectuales debería tener más propiedad. Eso nos lo han dicho los norteamericanos, nos han dicho los israelitas, nos han dicho los españoles. En Colombia la costumbre no es esa. En Colombia es, ¿cuál es el presupuesto? Y según lo que se aporte en el presupuesto, así queda la propiedad intelectual. Pues es la regla por eso general. se llama propiedad intelectual, en realidad, sí, el que haga aportes sí, en la parte sí, intelectual. pero nosotros decimos, pero en esos otros países tienen mucha consideración a los aportes intelectuales. Y normalmente quien hace, es decir, si nos unimos con una empresa para hacer una investigación, la empresa pone la plata y nosotros ponemos a los profesores e investigadores que hacen la investigación. En Estados Unidos y en España, normalmente la universidad tendría más propiedad intelectual que la empresa. En Colombia no sucede así. En Colombia es, coge el presupuesto, la tabla del presupuesto, ¿cuánto puso la de Antioquia en dinero frescos y en especie? Y así nos dividimos, 50 y 50. Esa es
como la otra posibilidad. Ahorita volvemos a otro tema. Entonces ya, en ese orden, entonces miren que nosotros estamos diciendo de quién es la propiedad intelectual, cómo se distribuye. Normalmente vamos a decirlo en el convenio de coinvestigación o codesarrollo normalmente va a haber una cláusula que diga la propiedad intelectual de los desarrollos de este proyecto se distribuye así, normal, ¿cierto? Casi en todo. Si no lo hace, cometimos un error. Entonces unas veces lo decimos, vea, de todo lo que resulte vamos 50 y 50, en el ejemplo que estamos colocando. En otras ocasiones decimos, no, vea, sobre entonces son 5 resultados, ¿cierto? Son 5 resultados. Sobre el primer resultado, que es un software, se queda la nacional con él. Sobre el segundo resultado, que es una base de datos, se queda la de Antioquia. Sobre el tercer resultado, que es una patente, nos la partimos 50 y 50. Esa es otra posibilidad. ¿Sí? Entonces, que nos repartan, pero eso lo escribimos ahí. Entonces, lo que es difícil, entonces, eso es lo que nos estamos dividiendo ahí. Entonces, cuando voy, Juan Fernando, ahora sí llego para esto. ¿Por qué estaba explicando eso? Porque el deseo de nosotros es que cuando hagan el proyecto digan, los entregables son estos, los productos son estos. Entonces, ¿cuáles son los entregables? Una conferencia, un libro, un artículo, pero también tienen formación de un estudiante, también tienen hacer un prototipo, también tienen, entonces, que en esos 10 entregables que ustedes tengan, digan, de estos 10 hay 5 que son propiedad intelectual, y sobre estos 5 nos la repartimos así. Listo, así lo hacemos. Ahora sí, después de todo este preámbulo, que es más largo que la respuesta que voy a dar, Juan, usted dice, ¿cómo es la identificación oportuna de las creaciones intelectuales preexistentes? Juan, dígame usted qué quiere preguntar ahí para yo decirle que preguntó mal. Pues, o sea, por ejemplo, Sí. puede que yo en este momento, justamente yo no, ahorita estoy haciendo mi doctorado y lo más probable es que voy a trabajar con una empresa, ¿cierto? Puede que yo en este momento yo ya haya desarrollado algunas cosas, digamos que yo diseñé una metodología y voy a aplicarla en esa empresa y que de pronto de eso también resultó, no sé, un software o una patente. Entonces, ahí yo puedo entrar a proteger y cómo yo puedo proteger de pronto esa metodología que yo ya tenía antes de llegar a ese proyecto para que de pronto esa empresa no vaya a decirnos que esta metodología también que ustedes probaron acá, eso me pertenece a mí. ¿Cierto? Que no vaya como ese inconveniente. No, Juan, entonces preguntaste perfectamente bien, qué claridad de pregunta. Entonces es esto. Uno tiene que decir, señores, en este proyecto, y los que son profesores e investigadores saben y lo hacen muy bien, en este proyecto estos son los entregables, ¿cierto? Y aquí está la lista. Pero entonces lo que sigue es, oiga, y yo para llegar a esos entregables, tengo una propiedad previa que voy a usar, ¿cierto? Entonces, digamos 2 ejemplos. Un entregable es un análisis sobre el fenómeno de lo que nos pasó ahora, del paro y la primera línea y las consecuencias económicas que eso generó. Digamos una cosa así, o no metamos entonces en política, digamos una fácil. Vamos a medir la desnutrición de los niños de 5 y 7 años en el barrio Castilla. Una cosa pues así. ¿Cuál es el entregable del proyecto? Un informe que dice que medimos 500 niños entre 5 y 7 años y que las variables son estas, ¿cierto? Ese es el resultado del proyecto. Pero la facultad de la Escuela de Nutrición ya tenía un software para analizar eso, ¿cierto? Entonces uno tiene que decir en el contrato, sí señores, mi entregable es el informe que va a decir cuántos niños son, cómo los medimos, cuáles son las variables, estos son los resultados, estas son las recomendaciones. Entregable, una obra literaria o científica, donde la propiedad intelectual es 50 y 50. Pero yo utilicé un software que ya era mío. Entonces, normalmente estamos colocando en los contratos y en los convenios es declaración de propiedad intelectual previa. Yo voy a utilizar un software que es de propiedad de la Universidad de Antioquia para este proyecto, pero eso no es del proyecto. Aquí viene una cosa como compleja, porque algunos
para poder elevar los aportes en especie, colocan el valor del software. Y si yo coloco el valor del software dentro de un contrato, ¿de quién va a ser? O sea, si yo lo aporto, es como que hiciéramos una comida. Yo digo, yo Lo que tengo le aquí llamamos contrapartida de pronto. el banano, sí, yo tengo aquí un banano. Y digo, y lo aporto para este almuerzo. ¿De quién quedó el banano? ¿De todos? Sí. Entonces, cuando yo utilizo, qué ejemplo tan bobo, cuando yo utilizo un software, lo que tengo que decir es esto. O sea, no lo debo aportar como aporte en especie como software, porque haría lo mismo de los recursos. Entonces, si aporto el software, queda de todos. Yo lo que tengo que hacer es, tengo un software, lo voy a licenciar o digo que es mío y que voy a permitirlo el uso gratis en el proyecto. Esa es una forma y lo declaro. La otra forma es, vea, esto es mío, yo lo voy a alquilar, es decir, licenciar para que se use en el proyecto, sigue siendo mío, pero ese uso que yo lo hice en el proyecto, lo voy a contemplar que vale 1.000.000 de pesos. El símil más parecido sería como una oficina. Oiga, ¿cuáles son los aportes de ustedes a este proyecto? La oficina o el laboratorio, ¿cierto? Entonces yo no valoro el aporte, lo que vale el laboratorio completo, que son 500 millones. Yo valoro es la utilización de ese equipo para este proyecto que vale 5. De ya, termino esta pregunta. La identificación oportuna de las creaciones intelectuales preexistentes es saber qué voy a utilizar en ese proyecto, declararlo y decir que aunque yo lo utilice en el proyecto, sigue siendo mío y no de las partes. Ahí estamos, listo. Listo, muy bien, muchísimas gracias, Felipe, quedó súper claro. Por acá te dan gracias por ese nivel 1 en propiedad intelectual. Por acá también la profesora Nora Montalegre dice contrato con una institución pública. Normalmente se puede solicitar en ese contrato un diplomado. ¿Cómo sería la propiedad intelectual? ¿Es también con extensión? No sé si María... Si quiere, María, yo respondo esa, que es una duda que siempre tienen. Hagamos de cuenta esto. Hagamos de cuenta no. La propiedad intelectual, acuérdense que son los derechos morales que nunca nos los pueden quitar. ¿Listo? Que yo aparezca como autor de eso. Pero lo otro es una negociación común y corriente. Como si yo tuviera un carro y voy a negociar qué es. Entonces yo le digo, o yo te alquilo el carro, te vendo el carro o te presto el carro gratis. ¿Cierto? Todas son válidas. Es lo mismo que en un contrato de prestación de servicios, cuando la gobernación o el municipio nos contrata para dictar un diploma. ¿Sí? Entonces usted lo que tiene que... Entonces, cualquier negociación es válida. Entonces el municipio nos puede decir, señores, yo necesito que usted me diste el diploma en innovación abierta. Listo. Entonces yo contabilizo, señores, los profesores son 50 horas más la preparación, son 10 profesores por 50 más tanto de preparación, eso me da tantas horas por los profesores y sumo y me da 10 millones por dictar el curso. Listo. Voy a reproducir material. Listo, entonces yo digo, les entrego a cada estudiante del curso las memorias. Entonces yo hago las cuentas y las voy a imprimir, entonces digo, memorias impresas valen tanto. Entonces, eso es lo que estoy haciendo es, digámoslo de forma clara, cuando el contrato se hace para dictar y ofrecer un curso, lo normal es que yo cobre simplemente el dictarlo y ofrecerlo como este. Aquí estamos ofreciendo un curso. Listo, lo estamos dictando. Pero si la entidad quiere quedarse con el video, quiere quedarse con las memorias, quiere quedarse con el, ¿cómo se llama lo que hacemos antes en el curso? El microcurrículo. El microcurrículo, el contenido. Ah, sí, señor. Yo le cobro por realizar el microcurrículo, le cobro por las conferencias, le cobro por el material y usted me lo paga. Obviamente, el primero, que era solo dictarlo, valía 100 millones. El segundo, que todos los contenidos, vale 200. Vaya pues que el municipio nos pague 200. Pero ese es el concepto. ¿Cuál es lo importante ahí
de si nos compran el curso con contenido, microcurrículo y si nosotros dictamos el curso. Que si no lo compran, ya Felipe ni Juan Fernando pueden utilizar este video para un nuevo curso. Digamos, Juanfer, que este es el curso y que esta grabación hace parte del curso. Entonces, entonces la gobernación nos dice, ah, no, a mí me interesa mucho esa conferencia y no la compro y nos paga 10 pesos, listo. Entonces Juan dice, ah, vamos a dictar otro curso a otros profesores, ¿por qué no podemos ese video? No lo ponemos porque ya no es de nosotros, es de la gobernación. Eso es lo que nos pasa. Entonces, yo siempre les digo, cualquier negociación es válida porque es de propiedad intelectual, ¿cierto? Okay. Por acá la profesora Nora Montealegre, que fue la que hizo la pregunta, levantó la mano. Adelante, profe. Profe, buenas tardes a todos, muchas gracias, profe. Y si eso se va a hacer en la plataforma Moodle de la universidad, entonces eso es como una cosa que es, pues no sé, usted tiene razón, ahí van a pagar todo, pero es que en la plataforma Moodle de la universidad, eso no implica algo ya de tipo ético y que ese curso siga siendo de la universidad y parte del área metropolitana, pues del instituto privado o público que lo vaya a hacer. Vea, el problema es que eso no es ni ético ni antiético. Es un problema administrativo legal. Digámoslo, piensen en que yo soy, piensen no, en este momento estoy actuando como docente. Listo. Me ha contratado la División de Innovación para dictar este curso. Listo, eso es lo que estamos mirando. La pregunta que yo siempre les digo, Juanfer, ¿usted es capaz, usted va a grabar? Ah, no, entonces esto se graba. Mire que Zoom graba, pues, y a uno le piden derecho para grabar. Entonces, ya autoricé a que me grabaran. La pregunta siguiente es, Juanfer, ¿usted va a montar esto en YouTube? ¿Usted va a utilizar esta conferencia para otros cursos? Juanfer, ¿usted va a utilizar esta conferencia para un curso de pregrado? Entonces, Juan, ¿usted qué me respondería si está ahí? Pues yo O le diría profe Nora. bueno, Que sí, señor, o sí, doctor. ¿Qué me va a responder? Pues que sí, digamos que sí. No, entonces estamos en esto. Una cosa es que uno grabe la conferencia como respaldo. El uso normal de las charlas y de las conferencias es que, como estamos hablando eso de asincrónico y sincrónico, es que permita que los estudiantes puedan ver la conferencia, los estudiantes que participaron en el curso puedan seguir viendo la conferencia porque tuvieron que retirarse o no asistieron o quedaron con una duda. Hasta ahí. Pero la universidad, en el ejemplo que estoy colocando, o si nos contrata la gobernación, no podría utilizar esa conferencia para entregársela a otros, ni para montar otro curso con la conferencia que yo di, salvo que haya una autorización expresa y una negociación de propiedad intelectual. Ese es como el elemento. No sé, profesora, no sé si aclaro la duda. Sí, profe, muchas gracias. Es que es bastante complejo eso, profe. Yo creo que nuevamente hay que pedir el apoyo de innovación y desarrollo tecnológico para toda esta parte de este proceso. Felipe, ¿estás silenciado o...? No. Sí, silenciado. Sí, yo siempre les hemos recomendado cuando hagan negociaciones de contratos de capacitaciones con entidades públicas, antes de firmar el contrato, asesórense de nosotros o de la pues, siempre les digo, ninguna negociación es mala, lo importante es que nos paguen lo que vale. Ese es como el concepto. Porque imagínese un profesor, es que la consecuencia es muy grave. Si yo desarrollo un microcurrículo para un curso y se lo entrego a otro, significa que yo no lo puedo utilizar. Entonces, si voy a dictar el mismo curso, tengo que hacer otro, porque eso ya no es mío. Esa es como la consecuencia. Sí, ¿Sí? y yo le agregaría a Felipe lo siguiente, o sea, ninguna negociación es mala, lo importante es que seamos conscientes de lo que estamos entregando, o sea, que sea una decisión, no es que yo no sabía que al firmar ese contrato entregaba todos los derechos, o sea, que sea una decisión consciente por parte de la universidad sobre todo. Claro, claro. Ok, perfecto. Y en relación a lo que nos estaban mencionando, Felipe, por acá, Diego Oliveros dice que si ya hay de pronto algo regulado cuando automáticamente se graba y se almacena un curso dictado. No sé si de pronto
con lo que tú respondiste o mencionaste ahorita, damos respuesta a esa pregunta o no. Vea, profe, lo que yo pienso, pues como Felipe, no como universidad, porque pueden haber otras posiciones, es esta, es cuando usted le están pidiendo autorización para grabar el curso, le están pidiendo esa autorización para el uso de imagen, no propiedad intelectual, ¿cierto? Es, usted está permitiendo el uso de imagen que es mi voz, mi chat y lo que La aparece en la imagen, el cámara. video. Y la imagen, exacto, Juan, exacto. Entonces, cuando usted le dicen, estamos grabando este curso, significa que usted va, y si quiere entrar, déjese grabar, y si no quiere, muchas gracias, vaya a otro. ¿Sí? Entonces, esa autorización que estamos dando para que me graben. Lo que sigue y que no se ha formalizado, aunque la práctica lleva otras cosas, pero desde la propiedad intelectual y los derechos de autor era que yo le dijera a los compañeros de esta charla, Juan les dijera, muchachos, esta charla es gratis. Es un curso de capacitación para empleados de la universidad. Están Felipe, María Conchita y muchachos que están aquí, están de acuerdo en que este video se vaya a colocar como video de divulgación académica en la plataforma de la universidad, en la página web. Entonces nosotros decimos, sí, yo que estoy dando el curso, autorizo. ¿Sí? Entonces ustedes autorizan el uso de la imagen, entonces porque ustedes no están dando la charla. Entonces yo, siendo honesto, pues, todos somos honestos, sino como haciéndolo explícito, ¿cierto? Entonces yo les digo, muchachos, Juan Fernando debía decir esto. Muchachos, ustedes ya autorizaron la grabación. Ahora lo que sigue es, yo quiero montarlo en YouTube. Puede. Ustedes me autorizan, como ustedes se están preguntando y hablando y de pronto se va a ver la foto de ustedes me autorizan a montarlo. Entonces ustedes dicen, y quien en 3 segundos no diga que no, se entenderá que aprobó. 1, 2, 3, todos aprobaron. Ya. Y ahora me dicen a mí como profesor, Felipe, lo vamos a montar a YouTube para que sea de acceso abierto, que todo el mundo lo vea. ¿Usted está de acuerdo? Sí. Ya, listo. Así es. Entonces, volvamos a esto para que es el uso que hoy estamos dando a los videos y a las conferencias y a las charlas y a los cursos grabados, el uso básico es esto, para los muchachos que están matriculados en el curso de propiedad intelectual de 4 a 5, dicta la unidad de innovación. Lo vamos a grabar y ese es el uso tradicional. Si la universidad quiere darle otro uso, tendrá que pedir autorizaciones. Esa es la respuesta. Ok, Felipe, muchísimas gracias por darnos claridad en ese tema que en este momento pues estamos viviendo actualmente. Por acá tenemos, María, otra pregunta de Diego Oliveros. Diego está súper activo en la sesión de hoy, y eso está súper bien, la verdad. Quiere decir que le interesa mucho como estos temas. Cuando, por ejemplo, el producto de investigación de un estudiante es parte de una investigación de varios años del docente, los derechos siguen siendo del estudiante. Depende, o sea, en principio, no sé si el principio sea, mi principio es igual de Felipe o no. Si la creación del estudiante se hace en el marco del proyecto de investigación de muchos años, pero el estudiante no está vinculado al proyecto de investigación, la creación podría considerarse que es del estudiante. Así lo establece el Estatuto de Propiedad Intelectual. ¿Cuál es la recomendación que hacemos nosotros para que esta situación no suceda? Es vincular al estudiante, de manera que cuando él firma el acta de inicio, esa vinculación del estudiante se logra al vincularlo a través del acta de inicio. Hay una parte en el acta de inicio que casi nunca miran, la letra chiquita, pero aparece con un asterisquito y dice, con la firma del documento se acepta lo estipulado en el Estatuto de Propiedad Intelectual de la Universidad. ¿Y qué dice el Estatuto en su artículo 25? El trabajo
o las actividades que desempeñe un estudiante en el marco de un proyecto de investigación o de un trabajo trazado por la universidad, los derechos son de la Universidad de Antioquia. Entonces, cuando nosotros decimos vinculen al estudiante, nos referimos, llévelo al acta del proyecto, al acta de inicio del proyecto, hágalo firmar y él se compromete a eso. Siempre hablamos de un consentimiento informado, ojalá el estudiante sepa que está participando o que su participación va a verse, con su participación va a verse materializado un resultado de investigación de un proyecto que lleva ejecutándose muchos años, ¿cierto? O sea, lo ideal sería eso y que eso de alguna manera lo va a obligar a que la titularidad de los derechos patrimoniales o los derechos de explotación comercial de lo que él ayude a materializar serán de la universidad, ¿cierto? O sea, lo principal sería que el estudiante supiera. Si no se vincula al estudiante, en las buenas relaciones lo mismo que les necesita es conversar con el estudiante y se tiene que haber una sesión de derechos del estudiante en estricto sentido. Ok, Maya, muchísimas gracias. No sé si pues queda clara la pregunta de Diego. Son temáticas que hemos también trabajado en algunas sesiones anteriores, porque es igual no todos asisten a los diferentes encuentros. María. Para aclarar una cosita, perdón, o sea, no es el tiempo del proyecto el que, o sea, el tiempo de ejecución que lleva el proyecto el que determina si los productos van a ser o no del estudiante o de quien participe. Van a ser en principio lo mismo que venimos hablando todo ese rato, la forma de vinculación del estudiante. Entonces, si usted me vincula al estudiante por prestación de servicios, pues nos aplicaría en principio nos aplicaría en principio lo que se entiende por ese tipo de vinculación. Si no hay ninguna vinculación, sino que es un estudiante que participó, o sea, ese es el saneamiento, ver qué documentos hay, cómo se dio el relacionamiento, o sea, revisar cómo se dio todo y ahí se descubre pues cómo la norma nos va a dar la salida, pero no es el tiempo del proyecto. Ok, vale, muchísimas gracias. Ya nos faltan 10 minutos y vamos a aprovechar esos últimos minutos para responder, para responder una pregunta que teníamos por formulada en relación a lo que tú también estás mencionando, que es el Estatuto de Propiedad Intelectual. Hemos escuchado que hay un estatuto en la Universidad de Antioquia y lo más probable, pues yo creo que sí, todas las universidades tienen un estatuto también de propiedad intelectual, porque en todas las universidades, en su mayoría, hacen procesos de investigación y es muy importante tener de pronto eso muy claro. Felipe, tú que eres como el que trabaja más este tema desde el Estatuto de Propiedad Intelectual, ¿qué diferencias sustanciales crees tú que hay entre los estatutos de propiedad intelectual de la OEA y otras universidades? O si son iguales, o si todos se plantean de la misma manera, ¿cuál puede ser esa particularidad de la OEA? No sé, cuéntanos un poquito más sobre ese estatuto de la U. Los estatutos de propiedad intelectual son normalmente parecidos en el contenido. Lo que pasa es que unos desarrollan más o menos otros aspectos, ¿cierto? Entonces, un elemento fundamental que tienen que definir es de quién es la propiedad intelectual de los miembros de la comunidad universitaria, que es de los estudiantes, que es de los profesores, ese es un tema fundamental. Otro tema fundamental es definir qué plata de beneficios económicos recibirán los profesores por la explotación de la propiedad intelectual de la universidad. En plata blanca tenemos una patente, 2 inventores de la universidad, la vendemos los derechos, ¿sí? Vendemos los derechos y recibimos $1 millón de pesos. La Universidad de Antioquia, esta es una de las diferencias fundamentales con otros estatutos. La universidad dice, de ese $1 millón de pesos, el 33% es para los profesores. O de los 100 millones, el 33%, 36% son para los profesores. Otras universidades lo que dicen es, yo voy a cubrir primero todos los gastos que me valió la protección y la comercialización y todas estas cosas. Y cuando cubra todos esos gastos, les doy su 33%. Entonces, hay patentes como las que tenemos nosotros que con unas empresas que llevamos 500 millones gastados en protección. Entonces, primero vamos a descontar los 500 millones o los 10 o los 20 que nos gastamos y después distribuimos. Ese es uno de los elementos diferenciales de los estatutos.
Y ya hay unas pues, cuestiones formales, unos simplemente dicen principios, el de nosotros, el que estamos construyendo, tiene principios, procedimientos, y cosas de competencias. ¿Quién decide qué? ¿Quién decide si una marca se registra? ¿Quién decide si se va a proteger o no? Por ejemplo, en el de nosotros dice, solo la universidad es competente para decidir si se protege por patente y si se registra una marca. Esas son nuestras competencias. ¿Sí? Y ya tenemos listo ese estatuto, o le hace falta todavía algunos procesos de aprobación. Pues está, ¿a cuánto es que hierve el agua? La temperatura en que se vuelve, La creo que es a temperatura de 90. ebullición, Sí, a ¿cuál 100 grados. es? 100 A grados. 100, estamos a 99.7. Ok, Está ok. que se riega, ya Ok, casi. perfecto, pero pues igual nos estamos basando en esa norma, en esa Sí. norma pues que estamos terminando de construir. No sé si en estos 6 minutos que nos quedan de sesión hay alguna otra pregunta que de pronto quieras ser socializada, apenas activar el micrófono o hacerlo pues a través del chat. Bueno, mientras ahí piensan, que me gustaría como contarles un pedacito para dejarlos preocupados. Claro que Sí, sí. esta es. Toda la charla ha sido orientada a definir los porcentajes de propiedad intelectual. ¿Sí? Ese es un tema algo difícil, pero que lo logramos cuadrar, ¿cierto? Pero ustedes tienen que ir más allá de definir los porcentajes de propiedad. Cuando tenemos propiedad intelectual como inventos patentables, como eso hay que pagar hasta 10 millones por esa protección o más si es en otros países, también hay que definir cómo se cubrirán esos costos y de dónde del proceso de patentamiento. En cuestiones de ciencias sociales, piensen en una cosa que hay que definir. El resultado es unas cartillas o un material educativo. Volvemos al mismo ejemplo. Lo hicimos con una fundación para niños, hicimos el proyecto, salen unas cartillas, unos videos, ¿sí? Dijimos, la propiedad es 50 y 50. Bueno, listo, está bien. La pregunta que sigue que hay que definir es, ¿esa fundación de niños puede sacar copias y reproducir esas cartillas y utilizarla en otros eventos y en otros proyectos que haga? ¿La universidad lo puede hacer solo? ¿Tiene que pedir permiso para la utilización conjunta? ¿O vamos a colocar esas cartillas en Creative Commons de uso libre? Entonces no es solo definir los porcentajes, me parece hoy muy importante, sobre todo es la utilización de los materiales cuando trabajamos con fundaciones, empresas, entidades. Oiga, ¿qué vamos a hacer con todo este? Claro, todos sabemos, salen unas cartillas, un libro, un video. En unos ya 2 segundos para explicarles lo que estamos discutiendo ahora en estos temas. Estamos haciendo audiovisuales, ¿sí? Entonces la empresa dice, para hacer un audiovisual, pues de verdad hay mucho material que no sé técnicamente, Juan, ¿cómo se llama? El previo, o sea, todas las grabaciones, todas las imágenes, que puede ser 10, 20 horas o 30 de grabación. Y de esas 30, el realizador hace un video de 15 minutos. Listo. Entonces la empresa con que estamos haciendo el proyecto decía, listo, el video es de los dos. Cada uno la puede utilizar para sus actividades académicas y las que quiera. Pero yo me quedo con las 30 horas de grabación. Dice la otra entidad. ¿Qué significa ella? Eso, que esas 30 horas de grabación que las hicimos juntos, que pusimos pata juntos, ellos van a poder hacer 20 videos más. ¿Sí ven? Eso es lo que les estamos pidiendo que piensen para definirlo en los proyectos. Listo, Juan. Ahora sí, para que puedan Okay. preguntar. Muchísimas gracias, Felipe, por esa claridad. No sé si de pronto hay alguna pregunta, por ahí vi que la profesora Nora tenía la mano levantada, no sé si de pronto tenía una pregunta en particular. Sí, es que me preocupa porque uno entonces le dicen a uno, bueno, usted va a producir algo, va a crear algo, ponga horas por dentro en el plan de trabajo y horas que le van a pagar por fuera de eso. Entonces yo creo que no fui explícita al hacerle la pregunta a mi profe, ¿cómo se paga eso? ¿Cómo se maneja eso y cómo es la propiedad intelectual de eso? Gracias. Pero, ¿quién le dijo? ¿Para un proyecto con la gobernación o es una cosa de Sí, la universidad? un proyecto externo que es un convenio con la Sí. universidad. Entonces usted va a producir y va a hacer todo el cabildeo de la abogacía para ese sistema de vigilancia que usted propuso, que usted hizo, que ya al fin de cuentas pues quedó del área metropolitana, pues qué pena que esté diciendo nombres propios,
Entonces, aquí ya, entonces usted va a hacer un curso, va Sí, a motivar a sus docentes, usted va a sí, ser la coordinadora, pues yo no voy a ser entonces la autora de todo, sino que ahí hay muchos autores, pero ustedes van a tener tiempo por el plan de trabajo y sí. van a hacer cosas de esa producción en el plan de trabajo. Entonces a mí ya se me enreda lo de propiedad intelectual, profe. Muchas gracias a María Conchita y profe y todos. Gracias. No, vea, es fácil pero aburridor, ¿cierto? A usted le dijeron como profesor experto en un área, elabore un material y le voy a dar horas dentro de su plan de trabajo y como eso es muy poquito, le va a pagar otras horitas de cátedra para que, listo. ¿Qué significa eso? Que ese material que usted produjo es de la universidad, no suyo, ¿cierto? Ahora, ya la universidad, como a través de su decano de la facultad, negocia con la gobernación. Entonces, la negociación con la gobernación es, gobernación, ¿usted quiere comprarme este material que hicimos para este curso? Entonces, la gobernación dice, sí, yo le compro todos los derechos patrimoniales de autor que implican la reproducción, comunicación, transformación y todo eso. Yo se los compro, le pago 50 millones y me quedo con ese material. Listo, ese es de la gobernación. La otra es, la universidad le dice, listo, yo apenas le entrego 25 ejemplares del libro, pero los derechos siguen siendo míos. Ahí el decano decide que sigue haciendo con ese material. Y esa decisión normalmente en la universidad se toma con el profesor. Aunque los derechos patrimoniales son de la universidad, lo que hacemos normalmente con las patentes, con todo, es sentarnos con el inventor o con el creador y decir, bueno, ¿y qué hacemos con este material? Lo aportamos a un proyecto, sacamos, eso es lo que hacemos. Sí, que no sé si queda más o menos aclarado ese punto. Sí, profe, es largo y tendido porque es que son muchas cosas y va a ser en la plataforma Moodle que tiene la universidad. Como esto era pues como una jornada corta, como de que se entusiasmaran y se emocionaron con este tema tan apasionante, ya, si no, de verdad, si cuando necesiten nos llaman y nos sentamos y conversamos y aclaramos con el coordinador del proyecto, si hay Profe, entonces, dudas, ¿cuál no hay. sería el proceso? ¿De Sí, qué? sería, eso es una de consulta completa, ¿no? Para poder Claro, conversar con ustedes, para poder conversar, entonces uno se dirige usted a usted, escribe profe, pero, felipe.londoño@uda y le no, dice, sí, sí, profe, pero profe, usted Felipe, está muy ocupadito últimamente y es muy difícil contactarse, no, entonces, no, escribe, vea, Felipe, no, necesito una reunión con bueno, usted de este tema con Julanito. Julanito bueno, es el listo, que pues, manda, ¿cierto? Acuerde que en estas reuniones tenemos que invitar a los que mandan, pues a los que toman la señor, decisión y sí, sí, conversamos y hacemos una bueno, mi profe. conferencia por Meet, así es que se dice Meet y ya. Profe, Dios les pague a María Conchita y a todos. Es que, Listo. mejor dicho, es que este tema es inagotable, profe. Este tema es una cosa que la gente debía volcarnos nosotros alrededor Ah, de usted esto, me no hace hacer sentir eso, tan sino, contento. Pues profe, no usted hay, sabe que yo siempre los he no vale seguido. la plata que me pagó Juan por esta charla, la felicidad que usted me da cuando dice esas cosas. Profe, ¿Ah? usted sabe que nosotros los seguimos a ustedes, que somos muchos, que yo voy a seguir, porque es que yo tengo también grupos de estudiantes que lo siguen. Hay que hacer esa convocatoria en esa forma y que no simplemente nos dediquemos a hacer estas preguntas, sino que en la medida aprendamos y que podamos hacer unos equipos grandes y que ustedes se incorporen a nosotros. Muchas gracias, Profe, profe. eso sí no es carreta ni por hablar, es lo que necesiten. Ahí está María, está Carla, es la compañera de nosotros que sobre valorización, o sea, todos los de la unidad y los compañeros de la jurídica apoyándolos en lo que podamos. ¿Sí? Qué bueno que me menciona la profe porque nos motiva a seguir haciendo ese tipo de ejercicios, ese tipo de encuentros para responder preguntas, como decía la profesora, que son interminables. Siempre hay muchas preguntas. Pues ya son las 5:02, aquí tiene Diego Oliveros la mano levantada, pues voy a abusar de su confianza y ya obviamente los que quieran retirarse lo pueden hacer, pero aprovechemos de pronto que Diego tiene alguna pregunta. Diego, adelante. Sí, muchas gracias Felipe, muchas gracias Juan. Qué pena que yo hice muchas preguntas, pero de verdad el tema me interesa mucho. Voy a tratar No de te ser preocupes. muy preciso en la pregunta si lo logramos. En un contrato con otra universidad se hace una prestación de servicios y se firma la cesión de los derechos no solo patrimoniales, sino también morales. ¿Eso aplica
únicamente para esa universidad, ¿está bien? O digamos que cada universidad tiene sus principios Profe, pero ¿usted y qué entiende concesión de los derechos morales? ¿Qué sí, entiende con como eso? yo entiendo que es decirle a la universidad que ella es la autora total de la obra. O sea, yo no aparezco, a pesar de que hago parte de la obra, pues no aparezco como si la hubiese hecho. Simplemente presté un servicio y me ¿Y pagan por qué ese obra? servicio. Dígame una obra, sin hablar pues del santo, pero dígame cómo es el milagro. ¿Cómo llama? ¿Es una obra que un libro? ¿Qué es? Por ejemplo, un software, el desarrollo de un software junto Sí, con un dispositivo sí, sí. electromecánico. Profe, es imposible, pues lo contrataron por prestación de servicios a usted o a la universidad, ¿sí? A mí, a mí eso, y el contrato especifica que hay una cesión tanto de los derechos patrimoniales como morales. No, no, ya le hablé al abogado, eso es imposible. Los Ah, ok. derechos morales no los puede ceder, la ley no Aparte, deja. listo. O sea, ese No hay contrato que dice, se dio los derechos morales, es mentiras. No, mentira no, sí es verdad porque ahí lo dice. Pero sí, como dicen los abogados buenos, eso es inaplicable. En ok. todos los, y sobre todo para ustedes, profes, ustedes necesitan para su hoja de vida el GRUCLA, el CBLA y para chicanear en todas partes, decir que hicieron un software. ¿Sí? Entonces, ese derecho no se puede quitar. Eso que dicen ahí, Morales, es imposible que lo quiten. En todas partes usted va a poner que desarrolló un software que se llama así y que lo hizo usted como desarrollador. Y la empresa no le puede quitar ese derecho. Es ¿Mm? un derecho irrenunciable que llaman, ¿cierto? Es que Juan ha aprendido, me siento tan Sí, sí, orgulloso. sí, Juan ya sí, sí. aprendió un derecho He aprendido irrenunciable. muchísimo. Ya la próxima Sí, vez no vengo. sí, ya. La próxima No, cambiamos de roles. Juan, ¿tú qué sí, sí, sí. piensas? Explícanos esto. No, sí, de pronto, sí, sí, he aprendido muchísimas cosas con ustedes, en serio, y pues ahorita que también estoy estudiando y generando convenio con una empresa, pues me va a servir mucho de lo que ustedes han venido conversando acá. Entonces, muchísimas gracias a todos los profes, a María, a Felipe por habernos acompañado en este espacio. Recuerden que les estaremos compartiendo las memorias de este ejercicio por si lo quieren pues, revisar nuevamente. Les vamos a estar compartiendo una encuestita para que ustedes nos pongan esas preguntas que de pronto quieren que socialicemos acá en la próxima sesión que vamos a tener en el próximo mes de septiembre, octubre, más o menos, dentro de 2 meses. Igual les estaremos enviando nuevamente la comunicación para que ingresen a través de este mismo enlace. Muchísimas gracias entonces nuevamente y que pasen un feliz resto de día. Muchas gracias a todos. Que estén muy bien. Hasta Hasta luego, luego. muchas gracias. Recuerden que ahí en la pantalla igual tienen, y se lo vamos a compartir a sus correos electrónicos, los contactos entonces de Carlos, de Felipe, de María Conchita, para que entonces si tienen alguna pregunta, algo que le quieran, no sé, preguntar a ellos, pues lo pueden hacer a través de su correo electrónico. Muchísimas gracias.